Bien, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida al licenciado César Amadeo Peralta, abogado penalista, con quien vamos a conversar sobre diferentes temas en el día de hoy. Bienvenido, doctor. Buen día, feliz inicio de la Semana Santa para todo el país, junto con ustedes. Bien, doctor, vamos a hablar un poquito de, yo le diría a ti, que vamos a analizar un poquito la sentencia de este asaltante de Mariacela Álvarez, para uno ir viendo algunos del caso de Mariacela Álvarez. Explíquenos cuál es el caso primero, qué pasó y cómo esto está vinculado a cuál es la sentencia, cómo esto se vincula al tema de la ley de armas. El tema de Mariacela Álvarez básicamente fue un atraco en buen dominicano lo que sucedió, y ella se motivó a llevar su caso hasta las últimas consecuencias con los abogados que le asisten. Entonces, el tribunal colegiado, el cuarto tribunal colegiado, aplicó precisamente lo que dice la ley. Y en este momento inclusive le vamos a decir lo siguiente al país. Atención atracadores, atención a todo el que se dedica a asaltar en las calles. Esa ley, la ley de armas, precisamente en su artículo 66, acápite 1, 2 y 3, establece las siguientes penas por usted salir a atracar. La pena de 20 años que le impusieron a esa persona, al cojo que asaltó a Mariacela Álvarez, fue la pena mínima. 20 años fue la pena mínima que prevé ese artículo. Pero si a Mariacela Álvarez o a cualquier ciudadano le hubiese causado una herida con el arma, prepárese que la pena son 30. Pero si le hubiese causado también la muerte, sígase preparando, señor atracador, que la pena serán 40 años de prisión. Todo aquel también que utilice un arma de fuego ilegal para cometer un secuestro, que se prepare también que la pena que esa ley, la ley 631-16, le espera, son 30 años de prisión mínimo. Pero cuando yo le digo también que al atracador de Mariacela Álvarez, como al atracador de cualquier ciudadano, le fue bien cuando le impusieron esos 20 años, le fue bien porque él andaba solo. Hay otro delito que se llama la asociación de malhechores, que constituye un agravante dentro de la ley sobre porte ilegal de armas de fuego, que la pena hubiese sido de 40 años si andan dos personas, como suelen andar dos personas en un motor y con arma de fuego ilegal. ¿Qué le concluyo diciendo con eso? Que a ese atracador hasta bien le fue si le impusieron 20 años, porque en ese momento él andaba solo y no causó ninguna herida. En ese orden de ideas también le digo al país, hace tiempo que en muchos tribunales colegiados en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, se han venido imponiendo esa pena de 20 años de prisión. Mucha gente se quisieron alarmar cuando escucharon públicamente eso, diciendo, pero por un robo, por un robito. No, a él le fue bien, les reitero. Cuando los jueces inclusive, al haber andado dos personas, fácilmente son 30 años lo que le iban a aplicar. Entonces, esa ley, la ley de armas, la ley 631-16, recuerden que esta palabra entró en vigencia en el 2016 y ha sido aplicada. Hay mucha gente cogiendo 20 años. Entonces, O sea que no es nada más porque fue a Mariacela Álvarez. no. Entonces, cuando yo también le digo esa palabra al país, hago una rememoración y le digo, el artículo 1 del Código Civil establece que todo ciudadano se reputa que conoce la ley a las 24 horas, todo el que viva en el Distrito Nacional, y dentro de 48 horas, todo el que viva en una provincia se reputa que conoce la ley. Por eso le digo, esa ley es del 2016, de agosto del 2016. Entonces, cualquier atracador que se dedique a esa actividad
que se prepare, que aparte de que eso ha sido aplicado anteriormente, eso será un referente para seguir sancionando. En el caso de la ley de armas, que usted menciona tanto, el arma ilegal, ¿dónde es que está penalizada? En el caso de que se realice un delito con arma ilegal, ¿son diferentes las sanciones cuando el arma es ilegal y la tiene una persona o se la paran una gente en la calle, a usted que va en su carro y le hacen una redada y le encuentra un arma ilegal? O si usted comete un delito con ella, ¿es diferente la sanción? Las sanciones son diferentes en ese caso y siempre hay un margen de gravedad. Si a una persona le encuentran un arma de fuego ilegal en su vehículo o en su casa o encima, la pena a imponer será una pena mínima de 3 años y una máxima de 5 por porte ilegal de arma de fuego. Hay mucha gente que tiene 5 años de prisión porque los jueces analizan al momento la gravedad. A lo mejor fue en un pleito, a lo mejor hubo una amenaza muy grave, muy seria. Esa misma ley hace mucho hincapié en el porte ilegal. Por eso es que cuando utilizando un arma ilegal usted le causa una herida a una persona en un atraco, fíjense que la pena ya no será de 3 años, será de 40 años por ese hecho. Esa ley inclusive trae muchas innovaciones que todavía no han sido inclusive puestas en causa. Un arma legal, eso nos escriben aquí, doctor, un arma legal, pero que no esté al día en el pago de sus impuestos, ¿es un arma ilegal? No, el arma ilegal es el arma que no se encuentre registrada, que no haya tenido una autorización del Ministerio de Interior y Policía. El hecho de que se encuentre vencida no quiere decir que sea ilegal. Eso inclusive es bueno que le llegue a muchos miembros de la policía, a muchos miembros de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el interior, los cuales, recuérdense que hay muchas personas ejerciendo autoridad, inclusive con escasa escolaridad. En ese orden de ideas, interpretan que una persona tenga el permiso vencido y quieren decir que esa persona tenga un arma ilegal. O sea, eso no es ilegal. No es así, no. Y en el caso que vimos un juicio en ese sentido, de que se utilice un arma legal, pero que la utilice otra persona. Por ejemplo, en una casa hay una escopeta y hay un ladrón y agarra a un empleado, un sereno, un familiar, una escopeta y la usa para defender la propiedad o la vida. Eso es un arma ilegal porque no estaba en su nombre. Eso es considerado como un arma ilegal porque el permiso es personal. Entonces, si la utiliza otra persona que no es su propietario, comete el uso de porte ilegal de arma de fuego. Inclusive hay un hecho que a veces se da de manera fortuita, y para que la gente lo sepa, pero este sería un delito más leve, y es el que tú puedes utilizar un arma, tenerla dentro de tu vehículo, y a lo mejor yo salgo en tu vehículo a una diligencia, yo no sé que esa arma está ahí, que está en la gaveta, que está en cualquier lugar, y me para la policía y encuentra el arma. En ese momento, la persona está portando de manera ilegal un arma, pero si no la usa, si no la tiene en la mano, si no hace nada con ella, eso es más manejable. Simplemente tendría que venir su propietario con su licencia y decir, yo le presté el vehículo para que fuera a una diligencia y se me olvidó eso ahí. Esa es la parte que resuelve. Pero es que la compañía de guardianes tiene una escopeta para 3 turnos. No, pero son escopetas de una compañía, ¿verdad? O sea, se reputa. No, o sea, no, pero eso el permiso está, no. Un es- permiso puede ser institucional, es decir. Si es de una compañía de guardianes, sí, claro. El Ministerio de Interior y Policía emite, vamos a decir, un permiso general a la compañía de guardianes por el uso de esta escopeta o de tantas escopetas. Ahora, ya dentro de la empresa,
sí tienen que hacerle un cargo de manera personal a tal vigilante que va a estar en tal institución bancaria o pública o de cualquier índole. Ya con eso queda legalizado. Pero de igual modo, aquí había una práctica vieja que muchas empresas dedicadas a la seguridad privada tenían escopetas y otras armas cortas que ni siquiera las registraban, e imagínense la gravedad, se la daban a personas también que nunca habían tenido un arma de fuego, eran totalmente vulnerables para poseerlas. Y la propia Superintendencia de Seguridad Privada, que pertenece al Ministerio de las Fuerzas Armadas junto con el Ministerio de Interior y Policía, han sometido a varias empresas por tener cantidad de armas sin registrar. Eso lo que constituye es un peligro. También no quisiera dejar de mencionarle, aquí hay una especie de vacío en la ley en el tema de registro de las armas. ¿Y a qué me refiero? Aquí existe una empresa de prueba de balística que se encuentra ahí en la Avenida México, en Santo Domingo. Ahí se encuentran registradas la gran mayoría de las armas de fuego de uso privado. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con las armas de fuego que tienen algunas instituciones civiles del Estado? Voy a mencionar un nombre X. Las armas de fuego que tiene el Ministerio de Agricultura, la que pueda tener el Instituto Agrario Dominicano, la que pueda tener la Dirección de Bienes Nacionales, esas armas de fuego que tienen una licencia oficial nunca están registradas a nivel balístico en esa institución, que viene siendo una garantía para el sistema también penal de justicia y de persecución del delito y de identificación de esa arma, para que en algún momento, si se hace algo con ella, se hiere o se mata a una persona, tenga cómo identificarse. Aprovecho inclusive el programa para exhortarle a muchas instituciones que traten de registrar la huella balística de esas armas de fuego que se encuentran en muchas instituciones del Estado, de los cuales en la gran mayoría no deja de existir tampoco ningún tipo de registro, porque así, si esa arma se la roban de un vehículo o ese empleado o alguien la utiliza, comete un atraco, sería la manera de uno averiguar qué pasó con ella. Doctor, en el caso del Código Penal, ¿cuál es la situación actual? El Código Penal, yo le he venido diciendo constantemente al país que aquí deberían hacer 5 marchas verdes para que aprueben ese nuevo Código Penal. El Código Penal se ha quedado demasiado atrasado, obsoleto en el periodo paleolítico. Siempre que mencionamos el Código Penal tenemos que mencionar a Napoleón Bonaparte. Entonces, ese código lo creó Napoleón Bonaparte y República Dominicana no puede seguir con este código. Fíjense inclusive cómo nosotros comenzamos hablando del caso de María Cela y muchas personas se encontraron alarmados porque a ese atracador, al cojo, le impusieron 20 años de prisión previsto en la ley 631-16. Si el nuevo Código Penal estuviese aprobado, el cojo no hubiese recibido 20 años de prisión, posiblemente hubiese recibido de 40 a 50 años. Entonces, el país lo que necesita también es reforzar el sistema de seguridad interno a través de la seguridad jurídica y de un código penal actualizado que traiga actualización de delitos, aumento de penas, y eso va a traer también el cúmulo de penas. ¿Y a qué nos vamos a referir? Siempre he mencionado, cuando se creó el Código Penal viejo, aquí no existían las estafas piramidales. Una estafa piramidal puede acabar con el patrimonio de una familia que tenga 20, 30 años, el cabeza de familia trabajando y deposita sus ahorros en un sistema de esos. Ahora mismo son 2 años de prisión
no importa la cantidad de dinero por el cual a usted lo estafen. Pero ¿qué sucede? En el nuevo Código Penal, la estafa piramidal tendrá 20 años de prisión y posiblemente tenga otras si se combina con la asociación de malhechores. Pero la idea es que las personas respeten la ley. Cuando una persona sabe que la sanción penal es muy benigna, se motiva muchas veces a cometer el delito. Cuando las personas respetan, a lo mejor no lo cometen. Fíjense inclusive, haciéndole una pequeñita comparación con otros sistemas, en los Estados Unidos hay una figura devastadora para la delincuencia. Se llama la conspiración. ¿Qué es la conspiración? Es solamente la intención, el designio o la ayuda que usted le brinde a un grupo criminal para que una cantidad de drogas pueda llegar a los Estados Unidos, aún a usted no lo hayan atrapado con ninguna cantidad de droga. Pero la DEA, por ejemplo, el FBI, las autoridades norteamericanas determinan que usted colaboró con el transporte, que usted pagó, que usted hizo el contacto con gente de migración, y por conspiración hay muchas personas purgando 10 años de prisión en los Estados Unidos. Entonces, eso hace que mucha gente respete la ley y no quiera involucrarse en ese mismo orden de ideas. Siempre hemos dicho, muchos ciudadanos de la República Dominicana aquí no quieren respetar la ley, porque la ley es muy, muy benigna, pero inmediatamente llegan a suelo norteamericano, solamente llegan a migración y usted lo ve que hacen la fila. Aquí no la quieren hacer, pero es por el tema de la ley. El mismo Código Penal nuevo va a traer la configuración de delitos nuevos, pero sobre todo el aumento de penas en todos los niveles. Ustedes tienen el caso de Marlene Martínez. Marlene Martínez, con el caso de Emily en San Francisco, fue juzgada con el Código Viejo. Eso trae algunas controversias. ¿Cuál fue la pena a Marlene Martínez por haber coordinado la desaparición del cadáver de la niña en una maleta y en una cañada, en el cual estableció en el expediente que pagó 100,000 pesos? ¿Cuál fue la pena? 2 años de prisión, porque cuando se creó ese código hace 138 años, a lo mejor no existía bien ese tipo de actividades de desaparecer cadáveres. Entonces, 2 años de prisión, pero en el nuevo código que hará de venir por la desaparición de un cadáver, todo el que colabore con eso va a tener 20 años de prisión. Ustedes tienen también ahí, siempre lo hemos mencionado, porque tenemos que hacer hincapié desde hoy. El caso del Chaman Chácara fue un asesino que acabó con la vida de 5 personas y de un perro. Pero esa persona, por más que le busquen la vuelta, la pena a imponer en ese caso con el Código Viejo es de 30 años de prisión. Siempre hemos dicho, el Chaman Chácara asesinó a 5 personas, él pudo haber asesinado a 20 personas ese mismo día, y al final la pena es la misma, es una sola. Son 30 años porque esa es la que prevé la ley, y fuera de ahí no le podían aplicar una pena diferente. Si el Código Penal nuevo hubiese estado vigente, aprobado, en un caso como el del Chaman Chácara, la pena mínima que hubiese recibido sería de 60 años de prisión, pero si a él lo hubiesen juzgado por cada crimen que cometió, eso le garantiza a la sociedad dominicana que él no hubiese salido nunca de la cárcel. El simple hecho de que en legislaciones, como mencioné ahorita, norteamericana, usted se encuentre con que a una persona lo condenen a 3 cadenas perpetuas o a 200 años y a 2 cadenas perpetuas, eso simplemente es una condena moral, simbólica, pero con la finalidad de garantizar que una persona que ha cometido crímenes horrendos no logre salir. Y si algún gobernador
le indulta, por ejemplo, una de las penas, como quiera le queda otra. Entonces, fuera de aquí hay personas que por la gravedad de los hechos, inclusive cuando le conocen medida de coerción, le imponen medida de coerción sin derecho a fianza, pero por la gravedad de los hechos. Sí. Eso no existe en la República Dominicana. Amadeo, y la gente que comete delitos desde adentro de la cárcel, ¿qué se hace con ellos? Toda persona que se encuentre cumpliendo una condena, una medida de coerción en la cárcel y comete un delito adicional, el Ministerio Público le abre un proceso diferente. En las cárceles es muy común que se produzcan heridas, por eso le abren un nuevo expediente, o que un recluso mate a otro. No, pero la coordinación de un hecho delincuencial, por ejemplo, la estafa, que es lo que más se hace desde adentro. Es un caso nuevo, un caso nuevo. Es un caso nuevo, entonces. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que espérate, Carlos, que la pregunta tuya está buenísima. ¿Qué pasaría en el caso de que sabemos muy bien que cuando un preso puya a otro, hace algo, le abre un expediente nuevo? O si comete una estafa de tarjeta de crédito, por teléfono, le abre y se demuestra, le pueden someter su caso. Ahora, ¿y si él por lo que está preso es por lo mismo que estaba haciendo en la cárcel? Siempre que cometa un delito diferente al cual él estaba en la cárcel, el Ministerio Público está en el deber de procesarlo con otro expediente. Y la finalidad de eso es que ese delito no quede impune. Entonces, esa persona, ese preso, inmediatamente cumpla con el primer caso, o sea, cumpla su condena, entonces entraría en vigencia la segunda condena por el otro caso que ha cometido desde la cárcel, aún se reflejen sus actuaciones hacia el público, como son los temas de estafas a través de tarjeta de crédito, a través de extorsiones como se han dado, pero siempre será una responsabilidad del Ministerio Público el que eso no se quede así, no quede impune. Bien, finalmente, explíquenos un poquito qué es la ley de extinción de dominio, porque sabemos que no está aprobada y todo eso. Ahora, explíquenos un poquito qué es la ley de extinción de dominio, la presentada, porque nosotros nos perdemos. A veces nos dice una gente que es interesantísima y necesaria para poder tener los bienes de los imputados, y otras personas como el magistrado Subero Isa nos dice que eso hay que analizarlo porque eso no es lo que esa gente piensa que es esa ley y que no tendría los resultados que son. ¿Cuál es su opinión, doctor? Al día de hoy la ley de extinción de dominios es todavía un proyecto de ley. Bien, pero ¿qué es esa ley? ¿En qué consiste? Exacto, ahí te voy. Te hago ese comentario inicial porque muchas de las cosas que yo voy a decir posiblemente varíen al momento de que se apruebe la ley. La ley de extinción de dominios, al final de cuentas, viene a darle un golpe a la economía de los imputados que se dedican a actividades delictivas. Viene con la finalidad de incautarle y decomisarle bienes, dinero, acciones y cualquier tipo de propiedad. Y la finalidad siempre de esa ley es con la intención de que se creen tribunales civiles, tribunales especiales, se llamarían tribunales de extinción de dominio, pero es un decomiso civil con un procedimiento más rápido que el procedimiento penal, donde la persona inclusive puede estar de acuerdo con que el Estado se apropie de esos bienes que él sabe que provienen de actividades delictivas. Y esa ley se va a aplicar con muchas personas, aún se esté siendo procesado en España, en Alemania, en Francia, en cualquier parte del mundo. Si tiene bienes en la República Dominicana, se van a presumir de manera inmediata que provienen de actividades delictivas y que ahí hay un enriquecimiento ilícito. La persona procesada en el decomiso civil de extinción de dominios, si accede de manera voluntaria al decomiso, se podrá quedar con un 5% de los bienes que tenía, si colabora con la agilidad del proceso en beneficio del Estado. Si también denuncia
la existencia de otros bienes en manos de otros miembros de la organización criminal va a recibir un 10% de incentivo por esa delación. Todo eso es un proyecto, como le dije anteriormente. Al final de cuentas, el Estado dominicano no tiene nada que perder con esa ley. Y les recuerdo también al país, esa ley fue aprobada en ambas cámaras legislativas y se envió a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo en la administración pasada y la dejaron perimir en una gaveta. Cuando el Poder Ejecutivo no promulga esa ley, por eso no entró en vigencia, pero siempre uno tendría que preguntarse a quién no le convenía en el gobierno, en el ámbito político, la aprobación de la ley de extinción de dominio. Ustedes saben que con estos casos de corrupción que se están llevando hoy en día, hay una sospecha legítima del por qué esa ley no quiso ser aprobada. Esa ley iba inmediatamente a darle un golpe contundente a los bienes de toda persona involucrada en actos de corrupción o cualquier acto ilícito. Y para eso no hay que esperar que esté la sentencia final. Como le expliqué anteriormente, en el proceso penal sí es muy riguroso porque le concede mucho derecho a los imputados, pero en la ley de extinción de dominio se prevé la creación de tribunales especiales en el ámbito civil, tribunales de extinción de dominios, que agilizarían con mucha ventaja la decisión judicial a través de una sentencia para ese decomiso. Al momento que se cree la ley, ahí solamente habría que cumplir con el debido proceso de ley, pero puede ser una ley bastante rigurosa, siempre con la intención de afectar las finanzas de los carteles inmobiliarios, de los carteles de drogas, de los carteles de corrupción y de cualquier actividad ilícita. Bien. Finalmente, doctor, ¿hay algo que usted quiera agregar en este momento con respecto a la justicia? Solamente decirle que en materia de justicia y de persecución a la criminalidad nosotros seguimos avanzando como país. El propio hecho de que se esté bajo un ensayo sobre el Procurador General Independiente ha pasado también con buenas notas. En poco tiempo se han procesado muchos casos de corrupción, se han sometido a la justicia personas inclusive vinculadas a este gobierno. Todo eso constituyen avances porque anteriormente reinaba un tema de impunidad, que eso fue lo que hizo que el país se jaltara de tanta impunidad. En ese mismo orden de idea, los sistemas judiciales, el sistema penal, pero también el Ministerio Público debe seguir siendo reforzado desde el gobierno central para que se sigan procesando estos casos. Bien. Licenciado César Amadeo Peralta, abogado penalista, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un placer.